Doctor Nava Alvarado Miguel, por su presencia aquí esta noche ya en el Senado de la República. Ahora toca el turno a la doctora Blanca Ivonne Olvera Lezama. Si es tan amable, por favor, doctora. Gracias, doctor. Con su permiso, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Adelante, doctora. Conforme al formato, tiene usted 5 minutos para la presentación de su propuesta. Buenas noches, soy Blanca Ivonne Olvera Lezama, abogada y profesora de Derechos Humanos en el INACIPE y de Teoría del Delito en la UNAM. Estoy aquí sin amigos, influyentes o pertenencia a un partido. Se especula que estos concursos son inútiles porque ya hay pactos entre las fuerzas políticas. No sé si esto sea cierto o no, pero creo en la democracia, en la paridad de género y sobre todo en México. Senadores y senadoras, hoy es tiempo de cambiar, de no elegir un titular de la CNDH por cuota, afinidad o pertenencia a un grupo político que la historia nos ha demostrado se constituye en una red de protección e impunidad. La realidad de los derechos humanos les obliga a dar una decisión y escoger a alguien imparcial. Me he dedicado al área penal en Procuración de Justicia como MP en puestos directivos y asesora de titulares, tanto en investigación de delitos como en Procuración de Justicia, y así he experimentado de cerca el dolor de las víctimas de delitos y he vivido la justicia y la injusticia en materia de derechos humanos. Ello me provocó a escribir un par de libros que sirvieran como herramientas a los grupos más vulnerables, como los menores que en explotación sexual comercial infantil estamos en segundo lugar después de Tailandia, y las mujeres que en los últimos 5 años hemos subido de 5 a 10 feminicidios diarios. He trabajado con órganos internos de control, por lo que he tenido práctica con programas, planeación estratégica y he visto y atendido las quejas contra servidores públicos en derechos humanos. Mi labor en la Policía Federal me llevó a ver que uno de los principales problemas de Tlatlaya y Nochitlán fue la falta de protocolos y coordinación en el uso de la fuerza. Por ello coordiné y escribí un libro sobre el tema en el que propuse una ley nacional que hoy es una realidad. Sin embargo, no se han realizado protocolos que deriven de esta ley en ninguno de los 3 niveles de gobierno. Escribí otro libro sobre la ley de la Guardia Nacional. Por ello sé que una de las funciones de la CNDH es trabajar en armonía con la Guardia para capacitar en derechos humanos a los guardias, porque el reto es enorme en materia de seguridad. Soy criminóloga, maestra y doctoranda en Administración Pública. Ello me lleva a entender mejor los problemas en materia de seguridad, que es la función principal del Estado. Ahí van de la mano los derechos humanos, porque el principal problema del país es la impunidad. Tenemos aproximadamente 33.9 millones de delitos al año, lo que para su atención y persecución no cuentan con suficientes policías, MPs y jueces. Esta cifra es solo el resultado del 7% de los delitos que se denuncian, ya que contamos con una cifra negra de 93%. Existen 3.239 defensores públicos, los cuales son insuficientes para una población de 127 millones de habitantes. El 59.2% de la población privada de la libertad con sentencia dictada, como con defensores de oficio durante el proceso judicial, es decir, el 60% de la población que es sentenciada por un delito no cuenta con recursos para pagar un abogado. Así la justicia se convierte en privilegio de los que más tienen. Otra de las poblaciones más vulnerables son los indígenas, que suman 11 millones y solo cuentan con 24 abogados públicos federales que podrían defenderlos. Esta realidad no es coincidente con lo establecido en el informe 2018 de la CNDH, el cual reporta al inicio que el número de expedientes de queja procesados en trámite es de 4.464, registrados 9.002, concluidos 9.369, en trámite al cierre 4.097. Asimismo, emitió 90 recomendaciones particulares, 8 recomendaciones por violaciones graves, dirigidas a 92 autoridades diferentes. La impunidad y la corrupción hacen un sistema de justicia penal lento y torpe en la recepción de denuncias, en la investigación de delitos, y ahora, cuando las víctimas acuden a la CNDH,
se topan con un burocratismo que con los años lo ha hecho ser una instancia más, convirtiéndose en una medicina amarga para los más desprotegidos. Mi programa de acción lo defino conforme al artículo 1 constitucional en el principio pro persona, más cercana a la población, así como el principio de progresividad señalado por la Suprema Corte para que la CNDH sea una auténtica defensora de derechos humanos del pueblo, y consiste: 1. Nombrar a titulares de puestos de decisión conforme a paridad de género, 50% hombres y 50% mujeres. Reestructurar la CNDH para hacerla más eficaz. Trabajar más con los recursos ya destinados para 2020 de 1.800 millones de pesos, que son 100 millones de pesos menos al presupuesto que se asignó al 2019. Se me acaba el tiempo. Acercamiento de las víctimas de los derechos humanos y crear un programa en que se midan cronometrados los tiempos de atención para ser eficaz. Perdón, se me acaba. ¿Sí? Oficios de conclusión de expedientes de queja y de recursos, impugnación o queja, hacerlos claros, cortos y sencillos para que las víctimas entiendan por ellas mismas y no necesiten que se los interprete un abogado. Reestructurar el procedimiento de las recomendaciones para que sean emitidas de forma clara y ágil, ya que en la actualidad constituyen expedientes extensos y sinuosos, como el caso de Ayotzinapa, que contiene más de 1 millón de hojas y 1.257 tomos, 128 puntos, que finalmente lleva una conclusión obscura en la que señala en lo general que autoridades de los 3 niveles de gobierno no hicieron nada para actuar y evitar los hechos ocurridos en Iguala. Establecer una alerta para dar acompañamiento en los casos de emergencia con migrantes, centros de reclusión, trata de personas y desaparecidos. Crear un programa para proporcionar apoyo jurídico y económico con asociaciones civiles en víctimas de violencia intrafamiliar de género y feminicidios. Crear con asociaciones civiles y la Secretaría de Salud un programa de narcosalas para prevenir VIH y otras enfermedades de origen sexual, con el proceso de evaluación y nuevo ingreso de elementos de la Guardia, brindar apoyo en materia de capacitación de derechos humanos y uso de la fuerza, estudio y divulgación de derechos humanos, estableciendo programa de integración y estímulo para incorporar a los egresados de maestría y doctorado que estudien dentro de la misma comisión, y mantener intercambios, acuerdos y convenios por organismos internacionales en materia de derechos humanos. Una disculpa. Le agradecemos sobre todo ceñirse al tiempo. Muchísimas gracias. Doctora, vamos a hacer la pregunta y el caso práctico. ¿Cuál es el nombre del Tratado Internacional de Derechos Humanos que le da fundamento al sistema interamericano? El caso práctico es: con el despliegue de la Guardia Nacional en el territorio, ¿qué acciones debe emprender la Comisión para salvaguardar el derecho de las personas a la seguridad y al mismo tiempo para que la estrategia de seguridad emprendida por el Gobierno federal garantice los derechos humanos de la población? Ay, esta última me la repito. Con el despliegue de la Guardia Nacional, ¿qué acciones debe emprender la Comisión Nacional de Derechos Humanos para salvaguardar el derecho de las personas a la seguridad y al mismo tiempo para que la estrategia de seguridad emprendida garantice los derechos humanos de los mexicanos? Bueno, la Guardia Nacional surge como la gran apuesta para dar seguridad, ya que esta es la gran apuesta de este Estado. ¿Qué acciones debe de hacer la Comisión Nacional para salvaguardar a las personas en su seguridad? Por ejemplo, ahorita lo que acaba de pasar, lo primero que se tendría que haber hecho es ver a las víctimas, ver quiénes fueron vulnerados en sus derechos humanos. Por ejemplo, los niños que estaban en las guarderías, crear una red con las asociaciones civiles para darles aviso a sus padres de que estaban bien y demás, porque el primer derecho fundamental es el cuarto constitucional, que le da el privilegio a la niñez, o sea, es el primer derecho. Entonces, la Guardia, ¿cómo podríamos colaborar con la Guardia Nacional para la seguridad? Porque más que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, yo creo que lo que tiene que hacer es capacitar
precisamente a los elementos de la Guardia Nacional en Derechos Humanos para prevenir acciones que vulneren los derechos humanos de los habitantes. Y la otra era… ¿Cuál es el nombre del Tratado Internacional de Derechos Humanos que le da fundamento al Sistema Interamericano de Derechos Humanos? ¿O cuáles son los instrumentos que le dan fundamento a los tratados de derechos humanos? Pues los tratados internacionales, o sea, y la principal interacción con la Comisión Interamericana de la CNDH, aquí tenemos a un experto, o sea, con la reforma que hubo en 2011 de los derechos humanos nos pone a los tratados internacionales en un rango que se centra en el principio pro persona. Gracias, doctora. Senadores, por favor. Gracias. En materia de idoneidad, como han llegado algunos otros candidatos, repito, estas preguntas se hacen para efectos de que ustedes contesten sí o no, pero bajo el principio de respuesta a la verdad, y vamos a contrastar por parte de nuestro propio trabajo legislativo las respuestas. La intención es que su respuesta genere un compromiso, que en su caso de ser designado titular, incluso se puede invocar posteriormente. Lo hago de su conocimiento para que tengan idea de dónde viene, además de la construcción que se hizo con organizaciones de la sociedad civil. Dicho eso, le pregunto, en materia de idoneidad, ¿ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? Nunca. ¿Cuenta con algún conflicto de intereses en el presente? No. ¿Está o ha estado involucrada en casos de corrupción o fraude? Nunca. Por sus respuestas, gracias. Doctora Blanca, de mi parte, ¿cuenta con independencia político-partidista? Sí, ya lo dije. ¿Cuenta con independencia religiosa, doctora? Sí. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, gracias. En relación a los indicadores relacionados con la probidad, me toca preguntarle si en caso de que fuera usted el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿estaría usted dispuesta a publicar su declaración 3 de 3? Sí. Muy bien. ¿Ha sido señalada, denunciada o cuenta con una sentencia condenatoria en materia de violencia familiar o delitos sexuales? Nunca. Al contrario, son a los que me dedico a proteger. A los que señala, denuncia. A los que señalo, denuncio y estoy con organizaciones. Pero usted puede decir haciéndolo. que no. No. Muy bien. No dicen, bueno, hasta donde yo sé. No. Muy bien. Contundentemente no, Sí, senadora. porque hay gente que viene y dice, bueno, hasta donde yo sé. Sí. ¿Verdad? ¿Ha sido señalada, denunciada o con una sentencia condenatoria por incumplimiento de sus obligaciones No. familiares, alimenticias? No. ¿Y ha expresado opiniones públicas en medios o redes contrarias a los derechos humanos? Nunca. Muchas gracias. De nada. Sí, faltan indicadores. Respecto a su experiencia, ¿está comprometida con la progresividad de los derechos humanos? Sí. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones de derechos humanos? Sí. ¿Cuenta con capacidad de diálogo con la sociedad civil, academia, colectivos, entre otros? Pues soy académica y la interacción que tengo con las organizaciones civiles, por ejemplo, la más reciente fue que organicé un foro el 22 de agosto para hacer un foro de escenarios de violencia contra la mujer, donde participaron varias asociaciones civiles como Impunidad Cero, colectivos como Yes Ahora, las constituyentes, entonces estoy muy comprometida con ello. Gracias. ¿Cuenta con imparcialidad respecto a familiares y amistades cercanas? Claro que sí. ¿Cuenta con aportaciones en el campo de derechos humanos? Sí, mire, precisamente he escrito estos libros de turismo sexual infantil y de trata de personas
en turismo sexual infantil, no hay muchos libros sobre ello, si lo busca. Tengo este otro libro que es del acoso, #MeToo, al feminicidio, #NiUnaMás, y en otro de los derechos humanos muy importantes que se han visto vulnerados precisamente por esta situación y que ha sido mi aporte, ha sido coordinar este libro que se llama El uso legítimo de la fuerza, coordinación con Tirán Loblancha y Nacipe, y este otro libro de la Ley de la Guardia Nacional. Gracias. ¿Algún otro senador, senadora, por favor? ¿Ya vamos con preguntas? Doctora, una pregunta muy específica con toda su exposición. ¿Qué medidas de manera muy específicas usted estaría determinando en el caso de las desapariciones forzadas que vivimos aquí en México? Sí, yo. ¿Nos puede definir qué entiende usted por agravio comparado, por favor? Muchas gracias por su presencia. En 2017, usted se registró como candidata para ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales. Luego usted fue aspirante a ocupar el cargo de Fiscal General de la República. Y ahora usted candidata a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Nos puede comentar por qué el Senado tendría que optar por un perfil así, que en poco tiempo ha optado por 3 distintas opciones, que si bien es absolutamente todo su derecho, pero cuáles son los atributos de su perfil que harían que el Senado dijera, ella sí puede ser una candidata a la CNDH y no a la FEPADE, por ejemplo? La segunda es, ¿nos puede usted explicar o dar su opinión sobre la labor de la Guardia Nacional en labores de contención a migrantes? Y la tercera, ¿cómo generar un mecanismo que ayude a luchar contra la impunidad en México con la cooperación internacional, por favor? Gracias. Buenas noches. ¿Usted considera que el sistema penitenciario en México está en crisis? La segunda sería, ¿considera que en México se ha abusado? Permítame un segundo. Crisis. Perdón, senadora. No se preocupe. Sí. ¿Y considera que en México se ha abusado el uso de la prisión? Y la última sería, si nos podría dar su opinión sobre el uso de la fuerza. Gracias. Doctora, México no ha tenido necesariamente una experiencia en términos de una mujer presidiendo la CNDH. Bueno, salvo la doctora Rocati, hacia 90 y tantos, ¿no? 2000. Y no tenemos otra. Yo tuve la oportunidad de leer su libro, justo, y hace usted expresiones como muy claras de la violencia que sufren las mujeres, entre otras las del día a día, las de la música que escuchamos, en fin. ¿Qué podría usted decirle a las mujeres de este país, pensando que si las representamos en el Senado de la República, valdría la pena votar no solamente por género, por ser solo mujer, sino por aportar a las mujeres en temas de derechos humanos desde la CNDH, entendiendo, reitero, que no tenemos salvo un solo ejemplo de una mujer en ese cargo? La senadora Ruiz Massieu. Gracias, doctora. Muy breve, 2 preguntas muy sencillitas. En su opinión, ¿cuáles son los principales retos culturales e institucionales en materia de derechos humanos que tenemos como país? Y si usted fuese titular de la comisión, ¿cómo enfrentaría estos 2 retos? Y la otra es, ¿qué sanción cree que deben tener los servidores públicos que no aceptan las recomendaciones de la comisión o que no las cumplen? Adelante, doctora, tiene hasta 4 minutos. En lo posible para responder y cerrar su participación. Muchas gracias. ¿Qué sanciones deben de
dárseles a los servidores públicos que no cumplen las recomendaciones. O sea, pues la propia ley de la Comisión de Derechos Humanos nos da la opción de denunciarlos y seguir procedimientos administrativos ante los órganos internos de control, que posteriormente se pueden convertir en penales si siguen en esa falla de no dar cumplimiento con esas recomendaciones. Esas son sanciones administrativas principalmente, y posteriormente podrían ser penales. ¿Cuáles son los principales retos institucionales de derechos humanos? Pues tenemos muchos, unos de ellos que expuse en mi ponencia, y que se liga con otra de las preguntas, que es precisamente que son vulnerados por impunidad, porque ahorita, por ejemplo, no hay una concordancia entre la realidad que se vive y lo que se dice en los informes, porque en los informes pareciera estar todo muy bien, y lo que pasa en México es que vivimos una gravedad en derechos humanos como nunca la habíamos pasado. Las acciones para desapariciones forzadas, pues primero, o sea, tenemos la facultad, la Comisión de Derechos Humanos tiene la facultad de investigar, hacer investigaciones inmediatas, libres de encomiendas, ¿sí? De que lo tienes que hacer rápido o no me vayas a perjudicar, porque todo se convierte en una situación personal, entonces, entre funcionarios. Entonces, o sea, actuar con verdadera autonomía, y para ello estaba diciendo el senador que por qué me consideraba apta, porque uno de los principales problemas que hay en México en materia de derechos humanos y en materia penal es que no se sabe investigar, no hay una verdadera investigación. Ahí es donde se traba todo, en la investigación. O sea, los grandes rezagos que se tienen en las procuradurías, en las comisiones de derechos humanos, es precisamente porque la falta de capacidad para dirigir investigaciones, o ya sea la negligencia o ya sea la corrupción, hace que esto sea un caldo de cultivo que se vuelva en una gran madeja que después ya no se puede resolver, y pasen los años, así como está pasando con Ayotzinapa, y entonces, o sea, hay más polvo, y no podamos llegar a esa verdad que todos queremos. Entonces, o sea, si tienes la experiencia, si tienes la formación, porque yo soy abogada, y como abogada me he dedicado al derecho penal, y empecé desde abajo, empecé desde oficial secretario y fui Ministerio Público, y he estado en las áreas técnicas y operativas, porque también estuve en la Policía Federal y no fui de escritorio nada más, he sido asesora de titulares. Entonces, o sea, precisamente la primera vez cuando yo concursé para la Fiscalía Electoral fue por una apuesta, de que decíamos, a ver, si te aceptan o no te aceptan. Estábamos un grupo de amigos, pero nos dimos cuenta que yo lo que les alegaba era eso, que lo que faltaba era gente que supiera investigar, porque esa fiscalía siempre ha estado con rezago y sigue con el mismo rezago. Me dicen que mi tiempo se ha concluido, pero yo quisiera contestar dos cosas de la Guardia Nacional y de la ¿puedo? La Guardia Nacional, contención a migrantes, como generar un mecanismo para luchar. Bueno, la situación de los migrantes, pues, o sea, el órgano de migración es el que tiene que ver ese asunto. Si la Guardia Nacional ha inferido en ello, ha sido porque se ha convertido en un problema que así lo han determinado. Pero
la Guardia Nacional se creó para otra situación, no para situación de migración. Entonces, o sea, esa no sería su labor. Me dijeron que sí podía. Y lo del, me dijo del uso de la fuerza. ¿Qué fue lo que me preguntó? ¿Qué? La pregunta fue, ¿nos podría dar su opinión sobre el uso de la fuerza? La opinión que tengo sobre el uso de la fuerza es que fue un gran acierto el que se haya expedido esta ley nacional, porque los problemas que había es que no había una ley para tanto a nivel local, como, o sea, municipal, estatal y federal. Entonces, o sea, todos tenían distintas reglas para ejercer la fuerza. Ahora con la ley nacional del uso de la fuerza ya hay reglas para todo, pero lo que no hay son los protocolos. O sea, no se han expedido protocolos a ninguno de los 3 niveles. Entonces, o sea, sin protocolos, o sea, volvemos a la misma situación. Entonces, eso es lo que genera luego que se afecten los derechos humanos, porque no se da la misma proporcionalidad, etcétera. Y el de las mujeres, ¿por qué una mujer valdría la pena que fuera titular de la CNDH? Porque uno de los principales, nosotros las decisiones las tomamos desde otro punto de vista diferente a los hombres, pero no nada más eso. Cuando se tiene la preparación, la formación, la capacidad y la experiencia, yo creo que eso es lo que nosotros, o sea, los hombres y las mujeres somos diferentes. En lo que no somos diferentes es que no nos dan la oportunidad. No tenemos las mismas oportunidades que los hombres, y los hombres tienen esas capacidades de estar en los puestos de decisión. Hay un problema muy grande en México que es el de los feminicidios. Como les dije, o sea, desde hace 5 años primero eran 5 mujeres diario, luego eran 7, ahora son 10. Y entonces, o sea, ¿qué es lo que se está haciendo ante una alerta de género ineficaz? Que no nos está funcionando. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay personas que saben lo que es la alerta de género. Nuestra sensibilidad es diferente con los niños. La explotación sexual comercial infantil, estar en el segundo lugar, es algo que nos afecta, y que luego la violencia intrafamiliar luego se maneja como cosa aparte para los varones. No lo ven en la misma situación. De verdad, es muy poco tiempo para para dar respuesta a todas las preguntas. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muchísimas gracias por su presencia aquí en el Senado de la República, la doctora Olvera Lezama Blancaibón. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Toca ahora el turno